Muy bien. Ayer terminé de leer el libro de Goiburu. Sí, terminé ya de leer. Ya no íbamos a hablar de eso. Lo que pasa es que cuando lees como que te emocionas mucho y te quedas medio traumado. Y es un puto bajón. Es un bajonazo. Un bajonazo. De esas historias que un Tarantino, por ejemplo, las haría mágicas y al mismo tiempo nostálgicas, como lo hizo con Hitler en Inglourious Basterds y con la barra de Charles Manson en Once Upon a Time in Hollywood. ¿Mm? La historia de Agustín Goiburu tiene todo, menos justicia. Por lo que lees, era una persona formidable, un líder formidable, ¿sí? Un medicazo de aquellos cuyos pacientes a quien ayudó lo tienen como una especie de dios, ¿verdad? Porque en cierta forma la medicina tiene eso. Los doctores, las doctoras tienen esa facilidad en el ser humano de ser como chamanes, ¿entendés? No solamente te curan físicamente, sino que hay algo espiritual en eso, en la medicina en sí. Si bien toda la ciencia, todo lo que quieras, pero también tiene mucho que ver en que el paciente crea en el médico, ¿sí? Eh, qué sé yo, es como el concepto de Patch Adams, en cierta forma, pero en el día a día también era así. Y por más que me digan, el argel es el que te va a salvar, uy, que esa es la de los médicos, el argel es el que te va a salvar, ¿verdad? En Agustín Goiburu lo que encuentro es que es una persona que eligió el lado del bien, señoras y señores. ¿Sí? Fue un tipo que debe ser premiado y honrado leyendo su historia e investigándolo. ¿Sí? Si bien este país es cobijo y malcrio de la mafia y palo y azote a aquel que trabaja honestamente, contemos la historia de este señor. Un tipo que como médico se negaba a firmar las defunciones como muertos por accidente, sino porque decía, boludo, este tipo fue claramente torturado. Pero venía la policía y decía, no, no, este es un accidente. No, no, acá hay rastro de tortura, señor. ¿Verdad? Y se indignaba cuando veía un cuerpo así porque no podía ser que una persona en esta vida que ya es dura muera de esa manera. Muchos de esos médicos que hacían ese trabajo sucio, porque no les quedaba otra, seguramente, viven la vida en mansiones. Goiburu eligió el camino de la verdad y la justicia. Entonces, prontamente, por sus ideales, fue separado y luego se vio obligado a exiliarse con su familia a la Argentina. Un mito, que supuestamente una vez Goiburu atentó con un rifle al dictador, pero le dio en el sombrero. ¿Verdad? Es como que disparó y le dio en el... No pasó nada. No pasó nada, se pudo escapar. Pero son como leyendas urbanas. Yo no sé si las... Muy poco verificables. Muy poco verificables. Otra gran historia es que estuvo detrás del atentado fallido al general, donde organizándose consiguieron una bomba y la iban a hacer detonar en un auto justo cuando pasara el general por ahí. ¿Mm? Y esta es de esas de este tipo de películas tipo Operación Valquiria. ¿Sí? Vos cuando lees, hay una parte de tu cerebro que cree que lo pudieron haber logrado. Y no sé si les pasó cuando veían, por ejemplo, Operación Valkyria, la de Tom Cruise, la que van a atentar contra Hitler. Que vos ya sabes que Hitler no murió, ¿sí? Pero querés creer y al mismo tiempo ese deseo de querer creer juega un lapso de un segundo en tu mente y convierte que vos decís, y capaz sí murió, y capaz cambió la historia, ¿entendés? Capaz fue así. Bueno, qué sé yo, lo mismo pasa con Titanic, ¿verdad? Que todos sabíamos que se iba a hundir el barco, pero en ese amor, en esa hipnosis de esa relación amorosa se confabula entre Jack y Rose, hay un momento que decís, capaz ni el Titanic los pueda hundir en su amor, qué sé yo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta historia? Trajeron una bomba, la intentaron detonar y la primera vez, como no se cuidó tanto el artefacto, las pilas estaban herrumbradas, o sea, estaban calcificadas. Por lo tanto, no se detonó, no se pudo detonar, boludo. No se pudo detonar la bomba. Lo cual ya, imagínate, o sea, toda la tensión de la época para venir a matar al presidente o al dictador, como lo quieras llamar, y no funcionó esa primera vez, porque todo, hoy va a ser el día, dale, dale, hoy. O sea, lo que habrá sido esa noche anterior y la noche posterior, después que no se detonó. Y luego pasan 2 y 3 veces donde se especula que la persona que tenía que detonar no se animó a detonar, finalmente. O porque era un piragüeo, porque estaba ahí confabulado, no se sabe muy bien, pero 2 o 3 veces más, o sea, intentaron hacerlo y no pasó nada, ¿sí? Cuando se enteró de esto, Iburu, que estaba afuera,
dice que lloró amargamente, y en ese momento cuando sentís, y que vos decís, lloró amargamente, lo sentís. Quizá fue la única oportunidad que tuvo la oposición de eliminar físicamente al dictador, porque no sé qué iba a pasar después. Muchos dirán, pero es un acto terrorista, o iba a ser un acto terrorista, y en serio tenemos que dejar de ver, creo que la historia como meramente una cuestión política. ¿Sí? El sistema de gobierno que imperaba en Latinoamérica era de carácter de guerra en ese entonces. Y a la oposición se la trataba como enemiga y terrorista. Entonces, como en Roma, cuando había una especie de guerra, recurría a un estado totalitario, el país, porque no podían tener tanto tiempo en cuestiones burocráticas. Roma se convertía en un estadio, siendo democrático, se convertía en un estadio, en un estado totalitario. Entonces la policía era la ley. Entonces, cuando eso pasa, todavía queda un reflejo en las instituciones que se debe extirpar como un tumor, ¿sí? Cosa que evidentemente nosotros no lo hicimos, porque nos convencieron que sacando un pedacito nomás, el resto del tumor sería benigno. Pero hoy el tumor es tan grande que presiona el cerebro, y este cuerpo apenas puede aguantar el peso. ¿Sí? Y no puede pensar en cómo resolver ciertas cosas complicadas y apenas está pudiendo resolver en cómo ponerse de pie. ¿Sí? No se pudo realizar el atentado. Poco después, no se sabe cómo, pero se enteraron de este plan y lo agarraron a todos. Lo agarraron a todos y fueron torturados y desaparecidos toda persona involucrada alrededor o lo que sea con respecto al plan. Goiburu seguiría en Argentina laburando de médico hasta que lo secuestrarían. ¿Sí? Si bien era una persona que vivía armada porque su casa no tenía puertas, y además era una persona que recibía y albergaba a cualquier persona que no tenía techo y lo encontraba, venía a casa, ¿verdad? Ese era Goiburu. Y ¿qué pasa? A él le chocan, imagínate lo loco, ¿verdad? A él le chocan por la parte de atrás, él se baja a preguntar si la persona que le chocó estaba bien, e inclusive ya empieza a pensar, le quería dar el número de un amigo chapista para solucionarle su auto. Y en ese momento se ha dado cuenta que la persona quien le había chocado saca de su cartera, o sea, de un maletincito así, saca una pistola y ya viene una camioneta y lo interceptan entre 4 hombres con un rifle y lo meten y lo hacen desaparecer. El hombre, Goiburu, es el hombre que logró fugarse de la cárcel, el hombre que logró entrar a la embajada chilena que estaba custodiada por policías. Era tan noble, o sea, como te digo, que hasta pensó en cómo solucionar al tipo que le chocó el problema. ¿Sí? El cuerpo nunca fue encontrado y, como sabrán, algunos actores principales fueron al exilio, como Sabino Montanaro, Pastor Coronel, Francisco Ortiz Telles, ex cónsul en Posadas, el que puso como más saña a la misión Goiburu. Este person, luego del golpe, fue... O sea, la historia de Ortiz Telles es para contarla, y es increíble. Este person, luego del golpe, fue a Misiones. Y ahí se dio cuenta que ni a Ayrton estaba la gente con Ortiz Telles, ¿entendés? Y entró a San Ignacio, ¿verdad? Y empezó a vender queso, leche, qué sé yo. Y luego entró a la arena política, ¿entendés? Porque nadie estuvo ni ahí con el cambio que hubo. Fue concejal del Partido Colorado y hasta llegó a ser presidente del cuerpo legislativo, Ortiz Telles. Un piragüe conocido de primera que se paseó en chota en Misiones. En el 2007, Ortiz Telles finalmente es condenado a 10 años de cárcel por hechos punibles contra la vida y la integridad, ¿sí? Estuvo prófugo hasta el 2009, donde se lo agarró, y por su edad cumplió la cárcel en su mansión en Asunción, y luego él pidió al juez si no podía volver nomás a Misiones, y el juez Manuel Aguirre dijo, sí, claro, adelante, cosa que dejó estupefacta a toda persona con un sentido común. Murió tranqui en el 2013, Ortiz Telles. Rogelio, su hijo, hasta ahora busca a su papá. Hasta ahora está buscando a su viejo. Yo pido que se conozca la historia de Goiburu, no porque quiero que salgamos a la calle a decir la dictadura nunca más, Stroessner, no, nada de eso, ¿entendés? Pero es necesario conocer la historia de este país, sobre todo para no andar retuiteando de repente cualquier cagada que se dice por ahí, y es necesario entender al personaje del general, a su entorno y el modo que operaba, sobre todo para también entender a su gente, porque finalmente estamos todos en esta misma tierra y tenemos que empujar todo el mismo carro. Y si querés, sí, con sus luces y sombras dirás, estudien el contexto y luego comparen lo que está sucediendo y vean y fíjense en cómo podemos solucionar esto, porque realmente, o si no, estamos condenados a vivir la misma miseria. Bienvenidos al show de Popper.